Bien, genial. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un poco llegar al punto, digamos, álgido de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Vamos a tratar con potenciales con simetría esférica. Y no me refiero solamente al átomo de hidrógeno, porque lo que vamos a hacer, el procedimiento que vamos a ver, se aplica a cualquier potencial que tenga simetría esférica. Y por supuesto, después lo vamos a especializar para el átomo de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, vamos a considerar, como les decía recién, un potencial con simetría esférica, que también se llama simetría central, que es un potencial que depende solamente de la coordenada radial. Vamos a trabajar en coordenadas esféricas, porque, bueno, digamos, el tipo de potencial que tenemos lo amerita. Pero en general, además, el átomo de hidrógeno es un problema de dos cuerpos. Así que, en principio, si uno tiene un problema de muchos cuerpos, como vimos la vez pasada, uno va a tener un hamiltoniano que depende de todas esas partículas. La función de onda va a ser una función de onda conjunta de todas las partículas, y lo mismo que la energía. Y entonces nuestra ecuación de autovalores, nuestra ecuación de Schrödinger, va a ser una ecuación en la cual vamos a tener un término de energía cinética, ¿sí? O sea, digamos, donde tenemos la energía cinética de todas las partículas. Esto es, acá tenemos digamos, el operador menos h barra cuadrado, laplaciano sub k, o sea, donde k se suma sobre todas las partículas, más este potencial que depende de todas las partículas, de las coordenadas de todas las partículas, y que en principio podría ser un potencial de interacción, o sea, que estas coordenadas que yo tengo acá todas separadas podrían estar, digamos, unidas 2 a 2. Digamos. Ya saben que los potenciales de interacción, obviamente, o sea, las interacciones siempre son de a dos partículas. Ok, bien. Ahora, nos vamos a concentrar en el problema, digamos, de dos cuerpos, y de dos cuerpos interactuantes, donde en ese caso uno tiene las coordenadas, supongamos, dos cuerpos de masa M1 y M2, esto obviamente es exactamente igual que en el caso clásico, ustedes lo han visto desde Física 1, tenemos las coordenadas R1 y R2 de cada uno de estos cuerpos, cada uno de ellos, digamos, sobre ellos están aplicadas estas fuerzas que uno le hace al otro, y vamos a pasar entonces al problema equivalente de, digamos, hacer el cambio de coordenadas en el cual, en vez de trabajar con R1 y R2, vamos a trabajar con la coordenada del centro de masa, ¿sí? Y la coordenada relativa entre los dos, ¿de acuerdo? Dado que, digamos, esta fuerza va a depender justamente de esta coordenada relativa, y estamos considerando que además está en la dirección de la recta que une ambas partículas. Y en ese caso, bueno, tenemos que pasamos al problema equivalente de otras dos partículas. Una es el centro de masa con la masa completa del sistema, y la otra es esa partícula hipotética de masa mu, ubicada en la posición R, donde mu es la masa reducida. ¿De acuerdo? Esto es exactamente, fíjense que estoy haciendo una especie de repaso de Física 1. Y entonces, en ese caso, el hamiltoniano, este hamiltoniano, pasa a ser un hamiltoniano donde tenemos, por un lado, la energía cinética del centro de masa, por el otro lado, la energía cinética de la partícula de masa mu, más el potencial real que depende de la coordenada radial. ¿De acuerdo? Bueno, esto, que es una expresión que si ustedes quieren, clásica, salvo que si le sacamos estos sombreritos y consideramos que no son operadores, cuando la cuantizamos, cuando la pasamos a mecánica cuántica, entonces toma esta expresión, donde tenemos, por un lado, el término de energía cinética del centro de masa con el laplaciano, con este laplaciano, que es sobre las coordenadas del centro de masa.
y este otro término de energía cinética de la partícula de masa mu, donde el laplaciano es considerando la coordenada radial, esta coordenada radial, ¿sí? O sea, las coordenadas de la partícula de masa, de la partícula de la masa reducida. Ok, bien. Con esto tenemos entonces, es un hamiltoniano de dos partículas interactuantes, y la ecuación de Schrödinger va a pasar a ser esto, o sea, es un hamiltoniano que depende de la coordenada radial, perdón, de la coordenada R grande, que es la coordenada del centro de masa, la coordenada relativa R chica, y esta es la función de onda del sistema completo, y esta es la energía cinética de las dos partículas, el centro de masa y la partícula de masa. ¿De acuerdo? Ahora, si uno mira este hamiltoniano, lo que ve es que la coordenada radial y la coordenada del centro de masa y las coordenadas de la partícula de mu son separables. ¿Ven? Son separables. Por lo tanto, la función de onda la podemos escribir, ¿se acuerdan lo que vimos la clase pasada? Como un producto de dos funciones de onda, una que corresponde, en este caso, al centro de masa, porque es la que depende de R grande, y otra que corresponde a la partícula de masa mu, porque es la que corresponde a la digamos, coordenada R chica. Y esto nos permite separar esta ecuación de dos partículas, ¿sí? En dos ecuaciones de una sola partícula. Una para el centro de masa y otra para la partícula de masa. ¿Ven? Eso es lo que vimos al principio de la clase pasada. ¿Ok? Bien. Así que estas ecuaciones se pueden resolver por separado. Después, si uno quiere volver para atrás y recuperar las coordenadas R1 y R2, obviamente usa la transformación inversa. Bien, entonces, lo primero que uno podemos resolver es digamos, lo que pasa con el centro de masa, que es una ecuación muy sencilla, porque fíjense que es simplemente digamos, esto es solamente la energía cinética, no hay ningún potencial, ¿sí? Es resolver, digamos, que el laplaciano, o sea, las derivadas segundas de esta función de onda, son iguales a una constante por la misma función, y eso, ya saben ustedes, nos lleva a que la función de onda, esta función de onda que depende de R grande, sea una onda plana. Recuerden, me olvidé decirles que estamos resolviendo el caso estacionario, así que siempre tenemos la parte temporal como ese a la menos i omega t. ¿Sí? Bueno, pero la solución de esta ecuación es muy sencilla, es, insisto, una onda plana con k escalar r, este k en realidad contiene a la energía y tiene esta expresión h barra cuadrado, k cuadrado sobre 2 veces la masa total. Y vale para todo k, por lo tanto, la energía del centro de masa es continua, digamos, como no es un estado, fíjense que el centro de masa no es un estado ligado, es decir, se comporta como una partícula libre, o sea, una onda plana es la representación de una partícula libre. Obviamente no la onda plana, recuerden que siempre, digamos, una onda plana es digamos, una componente de un paquete de ondas. ¿Sí? Pero bueno, pero nos dice que justamente el centro de masa se comporta como una partícula libre, exactamente igual que en el caso clásico. Exactamente igual que en el caso clásico. Bueno, este no es el punto más interesante, lo que en realidad nos interesa más es resolver para la partícula de masa mu. Para la partícula de masa mu. ¿Ok? Entonces, fíjense que todavía no dije nada, pero fíjense, estoy usando un potencial que tiene simetría esférica, pero no dije la pinta que tiene el potencial, es un potencial cualquiera. Y entonces, bueno, ya ahora sí, como uso coordenadas esféricas, con lo cual lo que voy a hacer es
plantear el laplaciano en coordenadas esféricas. El laplaciano en esféricas tiene esta pinta, ¿ven? Donde acá a propósito dejé esta parte, digamos la parte angular del laplaciano, así, escrita de esta manera, y recordemos, porque lo vimos la vez pasada, que la parte angular del laplaciano tiene toda esta expresión terrible, más un 1 sobre r cuadrado, que no nos aparecía la vez pasada porque en el operador donde teníamos este laplaciano angular, estaba multiplicado por un r cuadrado, así que este 1 sobre r cuadrado desaparecía. Esta es la parte angular del laplaciano. Ok, y obviamente, de acuerdo a lo que vimos la vez pasada, este operador está relacionado con el operador L cuadrado. Acá lo tenemos, menos h barra cuadrado, r cuadrado, que es lo que hace que este r cuadrado se vaya, laplaciano tita phi. ¿Ok? Bien. Bueno, en principio esto es lo que hay que resolver con el potencial que corresponda. ¿Ok? Bien. Pero entonces lo primero que vamos a hacer, igual que hemos hecho, que uno hace en mecánica clásica, es encontrar las constantes de movimiento. Y para encontrar... bueno, antes de hacer eso, me olvidé de esto. Bueno, vamos a especializar bien este hamiltoniano. Vamos a escribirlo completo. Tenemos el hamiltoniano, tenemos, entonces, escrito. Si usamos el hecho de que laplaciano tita phi lo podemos escribir como L cuadrado, eso me pareció que venía después, pero bueno, como L cuadrado, ¿sí? Reemplazamos todo este enorme, digamos, operador por L cuadrado, acá, y entonces el hamiltoniano nos queda escrito. Una parte, digamos, la parte del laplaciano, que depende solamente de la coordenada radial, de R, chica, más este término L cuadrado sobre 2 mu R cuadrado, que proviene de haber reemplazado acá la parte angular del laplaciano por R cuadrado, con las constantes que corresponden, más el potencial real. Fíjense que esto es el potencial, esto es totalmente análogo al caso clásico, porque esto es lo que llamamos el potencial centrífugo o la barrera centrífuga, y este es el potencial real. Juntos, digamos, es lo que se llama el potencial efectivo, ¿de acuerdo? Así que acá tenemos una expresión totalmente análoga al caso clásico, donde nos aparece el potencial efectivo, con la barrera centrífuga y el potencial real. ¿De acuerdo? Y este término que corresponde a la parte de la energía cinética que depende solamente de la coordenada radial. O sea que nos queda una expresión del hamiltoniano que solamente depende, fíjense, de la coordenada radial. Obviamente, acá en L cuadrado está metido toda la parte angular, pero vamos a ver qué pasa con eso. O sea que es totalmente análogo al caso clásico, aunque esta parte tenga una expresión un poco más complicada, o distinta, digamos, de lo que pasa en el caso clásico. Ok, bien. Pero vamos a encontrar ahora sí las constantes de movimiento. ¿Ok? Para encontrar las constantes de movimiento tenemos dos formas, y cada uno elige la que más le gusta. Por un lado ya sabemos que las constantes de movimiento son aquellos operadores que conmutan con el hamiltoniano. Así que, ¿qué es lo que uno hace? Agarra todos los operadores que conoce y empieza a hacer todos los conmutadores hasta que encuentra aquellos que, tales que el conmutador con el hamiltoniano es igual a 0. Ese es un método. El otro método es usar la cabeza. No. El otro método es apelar a la simetría del problema. ¿Sí? Entonces, bien, tenemos un problema con mucha simetría. Tenemos un problema que tiene simetría esférica.
¿de acuerdo? Simetría esférica. No hay direcciones privilegiadas, es un potencial en el cual no hay direcciones privilegiadas, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que el hamiltoniano va a conmutar con el operador que realiza esa operación de simetría, o sea, una rotación. Y recordemos de la clase pasada que alcanza con mostrar que el hamiltoniano conmuta con el operador que realiza una operación infinitesimal, ¿de acuerdo? Porque cualquier rotación se compone de rotaciones, digamos, se puede componer de rotaciones infinitesimales. Si lo probamos para una infinitesimal, lo estamos probando para todo A. Entonces, esta cuenta ya la hicimos la vez pasada, y vimos que nos conduce a que el hamiltoniano conmuta con todo el vector impulso angular. ¿De acuerdo? Con todo el vector impulso angular, justamente porque esta dirección n que tenemos acá, este n versor, es cualquier dirección del espacio. Así que acá, por más que uno tiene acá n escalar L, pero esa componente L es en cualquier dirección del espacio, lo cual nos conduce a que todo el impulso angular sea constante de movimiento. Así que, como constantes de movimiento, vamos a tener el hamiltoniano, por supuesto, las tres componentes, y vamos a agregar este L cuadrado, como hicimos la vez pasada, porque va a resultar útil. L cuadrado es, recuerden, el módulo al cuadrado del vector L. Y entonces ahora la pregunta es, bien, ¿podemos usar todas las constantes de movimiento para resolver el problema? Pregunta para todos. A ver si se acuerdan. No, porque las componentes del impulso angular no conmutaban entre sí. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elegir una. Un subconjunto de los que conmutan todos con todos. ¿De acuerdo? Tenemos que elegir el subconjunto de entre todas las constantes de movimiento, elegir las que conmutan todos con todos. Es decir, lo que llamábamos el conjunto completo de observables que conmutan, el COC. Más cortito, el COC. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos todas las constantes de movimiento, de ahí elegimos el COC. Obviamente vamos a meter el hamiltoniano, L cuadrado conmuta con todo el mundo, y de estas tres tenemos que elegir una sola. ¿Por qué? No conmutan entre sí. Así que lo usual es elegir LZ, justamente por la pinta más sencilla que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, de las constantes de movimiento, desprendemos el COC, y va a ser el conjunto de estos tres operadores. Todos estos conmutan entre sí. Entonces, fíjense que esto es similar al caso clásico. Esto es similar al caso clásico. ¿Por qué? Porque en mi sistema, la partícula de masa mu tiene 3 grados de libertad, y por lo tanto necesito 3 números para describir completamente al sistema. Esos 3 números los van a proveer estos 3 operadores, porque cada uno de ellos me va a dar un número cuántico que me va a, digamos, a caracterizar cada uno de los estados. ¿De acuerdo? Así que eso es, en principio, similar al caso clásico. Ok, bien. Entonces, ¿qué hacemos con el COC? Bueno, igual que en el caso clásico, planteamos las ecuaciones, en este caso las ecuaciones de autovalores, la ecuación de Schrödinger y la ecuación de autovalores para L cuadrado y LZ, igual que en el caso clásico que uno plantea todas las constantes de movimiento que tiene. Lo que uno puede asegurar es que como todos estos conmutan entre sí, van a compartir autofunciones, y por lo tanto planteamos, bueno, la ecuación de Schrödinger con la función de onda que va a depender de esta coordenada R, digamos de las coordenadas de la partícula de masa mu, y planteamos L cuadrado con su autovalor h barra al cuadrado, L por L más 1, con la misma función de onda, ¿ven? Porque comparten autofunciones, y LZ también, la ecuación de autovalores de LZ,
con también su autovalor MH bar. ¿Ok? Y fíjense qué bueno esto, porque si no hubiéramos empleado la clase pasada, todo el tiempo que empleamos para resolver estas dos ecuaciones, 2 y 3, tendríamos que resolver las 3 ecuaciones ahora, y cada vez que tengamos un problema con simetría esférica, uno tendría que resolver todo de nuevo. Pero esto ya lo tenemos resuelto. 2 y 3 ya lo tenemos resuelto, para todo potencial con simetría esférica. Para todo potencial con simetría esférica. Por lo tanto, ya sabemos de antemano que la función de onda, que depende de la coordenada r, θ y φ, va a ser una función de la coordenada radial por los armónicos esféricos de θ y su LM, donde, ¿ven? El armónico esférico depende de los números cuánticos L y M. ¿Qué? ¿Por qué? Porque estas son las autofunciones de L cuadrado y LZ. ¿Ok? Así que ya sabemos a priori la pinta que tienen, o sea, las 2/3 partes de la función de onda. Nos falta encontrar quién es RDR. ¿Por qué? Porque fíjense que acá entendemos qué significa que compartan autofunciones. Fíjense, este óvalo grande son las autofunciones de L cuadrado y LZ. Donde sí, si ustedes se acuerdan de la clase pasada, teníamos que las autofunciones de L cuadrado y LZ eran cualquier función de R, indeterminada, cualquiera, por los armónicos esféricos. ¿De acuerdo? Ahora, como agregamos esta tercera ecuación, donde acá tenemos un potencial, este potencial va a determinar quién es la función radial. O sea que en realidad, de todas estas autofunciones de L cuadrado y LZ, la primera ecuación, la ecuación de Schrödinger, nos va a determinar totalmente las autofunciones, diciéndonos quién es, de todas las funciones radiales, cuál es la función radial que corresponde a este potencial. ¿De acuerdo? Y eso es, ¿ven? Comparten autofunciones. Cada potencial esférico nos va a dar una función radial diferente. ¿Ok? Bien. Entonces, como 2 y 3 ya lo tenemos resuelto, lo que tenemos que resolver es la ecuación radial. ¿Sí? O sea, concentrarnos en encontrar R de R, R grande de R. Ok, la ecuación radial. Por supuesto, no es sencilla, no es una ecuación muy sencilla. Acá la tenemos esta parte que era la parte del laplaciano radial, con el menos h barra sobre 2u, y el potencial efectivo, donde ya puse L cuadrado, ¿sí? Ya puse L cuadrado, eliminé todo ese enorme potencial, todo ese enorme operador angular por L cuadrado. Todo esto aplicado a la función de onda que depende de R θ φ, igual a la energía por R θ. Bueno, ya sé que la función de onda tiene esta pinta, ¿sí? R de R por los armónicos esféricos, y entonces fíjense qué interesante, porque ahora la parte angular de la función de onda, que son los armónicos esféricos, no son afectados ni por B de R, ni por todo este operador de acá. Solamente es afectada por L cuadrado. Entonces yo sé que L cuadrado aplicado sobre esta función de onda me va a dar h barra cuadrado por L más 1. ¿Ven? O sea, que todo ese enorme operador angular que yo tenía al principio, lo estoy reemplazando por h barra cuadrado L por L más 1. Y desaparece la parte angular de la función de onda, porque como ahora todo esto solamente depende de R, y su LM se simplifica de ambos lados de la igualdad. Y solamente me queda una ecuación para la coordenada, para el RD. ¿Ven? Cómo rinde sus frutos lo que hicimos la vez pasada. ¿Me van siguiendo, verdad?
Me paran si no me siguen. Nos queda una ecuación unidimensional, totalmente unidimensional, que todavía la vamos a arreglar un poquito, e insisto, todo esto todavía es válido para cualquier potencial con simetría esférica, cualquier potencial central. Entonces la vamos a arreglar para que se parezca todavía más a una ecuación una ecuación de Schrödinger en una sola dimensión. Y para eso vamos a hacer este cambio, que insisto, se le hace siempre para cualquier potencial con simetría esférica. La función radial, la función R de R, la vamos a escribir como una función U de R sobre R. ¿Por qué? Porque entonces, este primer término del laplaciano, donde acá esta derivada segunda ya la podemos, derivada segunda parcial la podemos reemplazar por una derivada total, porque ahora solamente tenemos una coordenada, nos queda, haciendo la cuenta acá adentro, esas cosas, fíjense, desaparece R, acá que tenemos un R que está multiplicando a R de R, acá este R dentro de la derivada va a desaparecer, me queda solamente U de R acá. ¿Ven? Entonces me queda 1 sobre R por la derivada segunda respecto de R dos veces de U de R. Acá. Y después, el resto de la ecuación tiene R cuadrado acá, y va, a ver, y mejor, no importa este R cuadrado. Este R de R es U sobre R, acá tengo U sobre R, entonces puedo sacar un 1 sobre R factor común, me queda toda esta ecuación acá adentro, y acá es E por U de R sobre R, con lo cual este R se simplifica con este, y me queda esta ecuación que sí tiene la pinta de una ecuación unidimensional. ¿Ven? Menos h barra cuadrado sobre 2 mu, derivada segunda respecto de R dos veces de la U, más todo este potencial por U igual a E por U. Y hasta acá llegamos con lo que uno hace con cualquier potencial con simetría esférica. Ahora sí vamos a especializar quién es PDR. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar lo que vamos a llamar un átomo hidrogenoide, bueno, ya lo habíamos llamado así, o sea, con un número atómico que va a ser mayor o igual a 1. El caso del átomo de hidrógeno correspondería a Z igual a 1. Disculpen un segundo. Ok. Y entonces nuestro potencial va a ser ZE positivo del núcleo por menos C del electrón sobre R, donde estamos usando, como siempre, unidades gaussianas. O sea que E cuadrado, este E cuadrado que tenemos acá, es equivalente a Q cuadrado sobre 4pi epsilon 0. ¿Sí? ¿Ven? Las unidades gaussianas ya de por sí en mecánica cuántica tenemos suficiente cantidad de magnitudes, de constantes que aparecen, como para tener que ver también con este epsilon 0 y esas cosas, pero además las unidades gaussianas tienen, digamos, uno las usa para adecuarse, digamos, al rango de magnitudes que uno tiene, de energías, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Y el potencial que vamos a tener entonces, nuestro potencial efectivo, es la suma de los dos potenciales, la barrera centrífuga, el potencial real, y la pinta que tiene es esto que tenemos acá, con un mínimo en RC. Ahora, notemos una cosa importante. Supongamos el caso más desfavorable, que sería el átomo de hidrógeno, Z igual a 1. La masa reducida, la masa reducida está formada por el producto de la masa digamos, del núcleo por la masa del electrón, dividido la suma de las masas. Ahora, para Z igual a 1, que es el caso más desfavorable, tenemos solamente un protón en el núcleo. Y el protón es tiene una masa aproximadamente de 1840 veces más grande
que la masa del electrón. Por lo tanto, la masa reducida va a ser prácticamente la masa del electrón. Y el centro de masa del sistema prácticamente va a estar en el núcleo. ¿De acuerdo? Prácticamente va a estar en el núcleo. Por eso en algunos libros directamente no usan la transformación que hicimos para el sistema de partículas interactuantes, pero es mucho más correcto hacerlo de esta manera, considerando esa transformación de coordenadas. ¿De acuerdo? Es más preciso. Ok, pero tengan en cuenta que lo que vamos a encontrar prácticamente es lo que le pasa al electrón. Ok. Bien. Entonces, vamos a concentrarnos en nuestra ecuación. Esta es la ecuación radial. ¿Sí? Y ahora hay que resolverla. Bueno, como ven, tiene, insisto, la pinta de una ecuación totalmente en una dimensión, y entonces hacemos lo de siempre. La ordenamos, liberando además la derivada segunda, la derivada de mayor rango, que siempre es la derivada segunda, ¿sí? Y entonces nos queda esta ecuación de acá abajo, derivada segunda de u menos L por L más 1 sobre R cuadrado por U, más 2ZE cuadrado mu sobre H cuadrado R, más 2 mu sobre H cuadrado por... a ver, un segundo. Perdón, esto es un error. Esto no es mu. Sí, esto es mu, pero me olvidé acá de poner u. ¿Está bien? Acá también está u. Más 2 mu sobre h barra cuadrado por e por u igual a 0. Acá falta un nu. ¿De acuerdo? Ok. Sí, no, sí, sí. Bien. Entonces, como hay un montón de digamos, de magnitudes dando vueltas, tengo z, tengo mu, tengo h barra, tengo, qué sé yo, hay un montón de cosas dando vueltas, ¿sí? Vamos a simplificar un poco esto, porque es un, digamos, es un desastre lleno de magnitudes y cosas que entorpecen incluso digamos, se hace complicado solamente por la cantidad de magnitudes que aparecen. Y entonces vamos a dimensionalizar para que la ecuación nos quede un poco más limpia. Y para eso nos acordamos de Bohr. Porque recuerden que si bien el modelo del átomo de Bohr no era correcto, algunos resultados que obtuvo sí eran correctos. Por ejemplo, las energías. Y los radios intervenían de alguna manera. Los radios intervenían de alguna manera. Los radios de esas órbitas, que en realidad no son órbitas, no vamos a ver que no son órbitas, ya sabemos que no son órbitas, pero de todas maneras, de alguna manera intervenía en el, digamos, vamos a ver que interviene. Y entonces voy a definir una variable adimensional, R sobre A sub 0, donde A sub 0 es el radio de la primera órbita de Bohr, ¿sí? H barra cuadrado sobre mu epsilon cuadrado. No espero que se acuerden de esto, pero es el radio de la primera órbita del modelo de Bohr, que, si se acuerdan, tiene una dimensión de 0.529177 Armstrong. Y este es un número importante, no creo que se acuerden ahora, porque es la base, o sea, es de las unidades atómicas de longitud. O sea, las unidades atómicas de longitud se miden en radios de Bohr. O sea, este ρ en realidad está medido en radios de Bohr, en una palabra. ¿De acuerdo? Y vamos a definir otra constante, epsilon, que va a ser la raíz de menos, acá tenemos la energía, sobre este 0, donde 0 es menos la energía del primer nivel de Bohr, o lo que llamábamos, ¿se acuerdan del potencial de ionización? O sea, positivo es el potencial de ionización,
que vale 13.6 electronvolts. Es decir, es la energía que hay que darle al electrón para liberarlo, la energía mínima que hay que darle al electrón para liberarlo del átomo, si está en digamos, si está en el estado fundamental. ¿De acuerdo? Pero bueno, pero esto es insisto, es la energía que había encontrado Bohr, a menos de un signo menos, porque era una energía negativa, para su primer nivel, para el nivel fundamental. Bien, con estos cambios, nos queda una ecuación que parece más sencilla. Parece más sencilla. Derivada segunda respecto de ρ dos veces, menos L por L más 1 sobre ρ cuadrado, más 2z sobre ρ menos e cuadrado, epsilon cuadrado, aplicado a u de ρ igual a 0. Y ahora sí, hay que resolver. Y lo que hacemos, lo que hemos hecho siempre, lo que hemos hecho en las últimas clases siempre, es primero ver las soluciones asintóticas. ¿Para qué? Para evitar posibles divergencias. Queremos evitar posibles divergencias. O sea, no vamos a evitar probablemente todas las divergencias, pero recordamos que estamos trabajando con una función de onda, un estado ligado, por lo tanto tiene que portarse bien en los extremos. Entonces, ¿cuáles son los extremos? R o ρ, ahora estamos trabajando con ρ, tendiendo a infinito, tiene que pasar que la función u tienda a 0, porque es un estado ligado. Y el otro límite es ρ tendiendo a 0. Ahora recuerden que estamos trabajando con la coordenada radial, no es entre menos infinito e infinito. Así que ρ tendiendo a 0, bueno, lo que tenemos que tratar de que la función de onda no diverja, sea menor que infinito. Fíjense que este límite es el que corresponde a acercarse mucho a la barrera centrífuga, cuando la barrera centrífuga tiene un valor muy grande. Ok, pero empecemos por el primero. Para ρ tendiendo a infinito... Cabe una pregunta que no me quedó claro. ¿Lo que vos llamás barrera centrífuga es el potencial efectivo, entonces? La barrera centrífuga es esta parte, la parte que corresponde a L cuadrado, como en el caso clásico, ¿sí? Y este es el potencial. Okay. La suma de estos dos nos da este potencial. ¿De acuerdo? Lo que llamábamos la barrera centrífuga es esto, L cuadrado sobre 2 mu R cuadrado. Dale, no me acordaba de eso. R tendiendo a 0, para R tendiendo a 0, ¿ves? Se va a infinito. Es lo que impide, clásicamente, que una partícula llegue al centro de momentos. ¿Está bien? ¿Lo viste alguna vez eso, no? Sí, el nombre no me sonaba, pero bueno, quizás. No sé, no me acuerdo. Bueno, pero es esa parte que uno reemplace, porque le queda L cuadrado sobre 2 veces la masa por R cuadrado, que representa este tipo de potencial, ¿sí? Este tipo de potencial que, digamos, impide que la partícula llegue digamos, a 0, justamente. ¿Está bien? Sí, gracias. Okay. Por si no lo vieron, pequeña, digamos, comentario, digamos, que uno comenta en Física 1, esa barrera centrífuga, ¿sí? En realidad, recuerden, sale justamente de una parte de la energía cinética. Entonces uno está eliminando el movimiento, estoy hablando clásicamente, el movimiento angular, el movimiento, digamos, y solamente ve el movimiento radial, porque le queda una expresión de la energía radial. Y eso, para evitar ver el movimiento, digamos, angular, ¿qué es lo que uno hace? Se para sobre la partícula y gira con la partícula. Entonces está en un sistema no inercial, comentario, un sistema no inercial, donde solamente va a ver el movimiento radial, porque está girando con la partícula. Pero como está en un sistema no inercial, aparecen efectos de inercia. Bueno, digamos, de esos efectos de inercia, la barrera centrífuga justamente es el potencial
el potencial debido a la fuerza centrífuga, al efecto de inercia centrífuga. Comentario al pasar, seguramente algunos de ustedes han visto en física, para recordarlo. Bueno, pero concentrémonos en esto. Entonces, soluciones asintóticas. Rho tendiendo a infinito. Tenemos esta ecuación. Si Rho tiende a infinito, por supuesto la derivada segunda la conservo, porque además es como derivar por Rho 2 veces, o sea, es un término grande. Pero, ¿qué tengo? Este término tiende a 0. Este término tiende a 0. O sea que estos dos términos, para Rho tendiendo a infinito, son en realidad mucho más chicos que este epsilon cuadrado. Así que me voy a quedar solamente con este epsilon cuadrado, y me queda una ecuación mucho más sencilla, irresoluble, porque directamente yo sé que esto es una ecuación de Euler muy sencilla, que tiene como solución A por E a la menos epsilon rho más B por E a la epsilon rho. Como no quiero que diverja, o sea, la función tiene que tender a 0 para Rho tendiendo a infinito, bueno, aplico la condición de contorno y eso hace que, como este término me explotaría, que B sea 0. Así que me quedo solamente con esta parte. Ok, Rho tendiendo a 0. Estoy en el otro caso. Ahora, este término va a ser muy grande, mucho más grande que este y que este. Por lo tanto, me quedo solamente con este, por supuesto con la derivada segunda. Y entonces tengo esta ecuación con una segunda solución asintótica, pero ahora para Rho tendiendo a 0. Y si la miro fijo, fíjense, esto es muy fácil de resolver, porque estoy derivando 2 veces la función, y eso es igual a la función dividido Rho cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo tengo una función del tipo Rho a la S, Rho a alguna potencia, si la derivo una vez, me va a quedar Rho a la S menos 1. O sea, es como si tomara la función y la dividiera por Rho. Si la vuelvo a derivar, me va a dar Rho a la S menos 2. O sea, es como si hubiera tomado la función y la hubiera derivado por Rho cuadrado. Así que sin hacer cuentas, uno ve que la solución va a ser del tipo Rho a la S. ¿De acuerdo? Bueno, ahora nos queda por determinar quién es S. Entonces tomamos esto que planteamos como solución, lo metemos en la ecuación, y nos queda una ecuación algebraica, sencilla, que tiene que valer para todo valor de Rho. Por lo tanto, saco Rho a la S menos 2, factor común, y me queda esta ecuación muy sencilla, que S por S menos 1 es igual a L por L más 1, que es una ecuación cuadrática que tiene como resultado S igual a menos L o S igual a L más 1. Con lo cual, esta solución asintótica va a ser del tipo A por Rho a la menos L más B por Rho a la L más 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que pedir? Que la función no me diverja para Rho tendiendo a 0. Por lo tanto, aplicar la condición de contorno es pedir, esta parte me explotaría para Rho tendiendo a 0, así que aplicar la condición de contorno es que A sea igual a 0. ¿Ok? Con lo cual, esta segunda función asintótica queda como constante por Rho a la L más 1. Entonces, ahora lo usual es lo que hacemos siempre, es proponemos que nuestra función, la función que estamos buscando, sea el producto de las soluciones asintóticas por otra función que, bueno, que es lo que tenemos que determinar. ¿Ok? De esta manera, extrajimos algunas singularidades, algunas divergencias, no sabemos si todas, pero por lo menos algunas nos sacamos de encima. ¿De acuerdo? Y nos va a quedar una ecuación para f de Rho.
Así que bueno, ¿qué es lo que hacemos con esta ecuación? Con esta función. Bueno, la metemos en nuestra ecuación completa, por supuesto, ahora, y vamos a encontrar, vamos a tener una función, una solución, una ecuación, digo bien, para la función f de r. Y acá nos queda. Si hacemos eso, metemos toda esta ecuación dentro de toda esta función, perdón, dentro de la ecuación, nos queda esta ecuación para f, donde queda la derivada segunda de f respecto de ρ dos veces, más todo este factor por la derivada primera, más todo este factor por la función igual a 0. Esta es una ecuación diferencial conocida. Por suerte los matemáticos se han ocupado de todas estas cosas, o los físicos, no sé, a veces han sido los físicos, pero bueno, el tema es que muchas de estas ecuaciones están resueltas. Es lo que se llama la ecuación de Laguerre, por el matemático que la resolvió. ¿De acuerdo? Que la encontró y la resolvió. Esta ecuación, por suerte, se puede resolver por el método de la serie de potencias, ¿sí? No se mató mucho Laguerre, pero bueno, tiene su mérito. No me lo tomen en serio. La serie de potencias, entonces propongo que f de ρ sea una serie, y lo que tenemos que determinar son los coeficientes a sub k. ¿Cómo lo hacemos? Siempre pidiendo, esta ecuación tiene que cumplirse para todo valor de ρ. La única manera de que se cumpla para todo valor de ρ es que cuando yo meto esto en la ecuación, ¿sí? El coeficiente que acompaña a cada potencia de ρ sea igual a 0. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse para todo. Lo mismo de siempre, lo mismo que hemos hecho ya varias veces. Cuando hacemos eso, obtenemos una relación de recurrencia, por suerte se obtiene una relación de recurrencia que es esta, donde el coeficiente a sub k más 1 lo podemos encontrar a partir del coeficiente a sub k. ¿Sí? Entonces encontramos ¿de dónde sacamos el primer coeficiente? Como siempre, esto es una función de onda, por lo tanto, este coeficiente, las funciones tienen que estar normalizadas y de esa manera uno encuentra los coeficientes a sub k. El primer coeficiente, y con eso puede encontrar todos los demás. El tema es, ¿esta serie converge? Y entonces uno estudia la convergencia. Tiene que asegurarse que converja. Y no solamente que converja, sino que sea una buena función de onda. ¿Ok? Así que... Disculpe, profe, una pregunta. ¿Cómo se obtenía la relación de recurrencia? La relación de recurrencias es lo siguiente. Yo me evité esos pasos matemáticos, ya los hemos hecho varias veces y digamos, ya el tema de por sí no quiero hacerlo más pesado matemáticamente, ¿no? ¿Qué haces? Esta es f de ρ. ¿De acuerdo? Entonces, esta f de ρ tiene que cumplir con la ecuación. Entonces, ¿qué hago? Agarro esta serie y la meto acá adentro. La derivo dos veces, acá, la derivo una vez acá, la derivo una vez acá. Después arreglo los coeficientes de tal manera de ver el coeficiente que acompaña a un ρ a la k. ¿De acuerdo? A un ρ a la k. ¿Ok? Y entonces, lo que digo, acá me va a quedar, como tengo una derivada segunda, cuando derivo esto me va a quedar ρ a la k menos 2, acá me va a quedar ρ a la k menos 1, acá me queda ρ a la k. Entonces arreglo los coeficientes para que todo sea un solo coeficiente acompañando a la potencia ρ a la k. Y como esto tiene que cumplirse para todo k, para todo ρ, la única manera de que se cumpla para todo ρ es que el coeficiente que acompaña a la potencia, a cada potencia, sea igual a 0.
Esto que está acá adentro, van a ver cuando hagan la cuenta que depende de A sub k más 1 y de A sub k. Entonces, pedir que ese coeficiente sea igual a 0, digamos, de ahí se despeja A sub k más 1 en función de A sub k y a uno le resulta esta relación de recurrencia. ¿Se entiende la idea? Si no lo... Sí, era parecido, ¿no? Cómo se resolvía la ecuación para ermita, ¿no? Claro, es exactamente, cada vez que uno tiene Ah, que uno plantea una serie de potencias, tiene que hacer exactamente. Si quieren, agrego un apunte, ¿sí? Que lo subo a la página y les muestro cómo sale la relación de recurrencia. No lo hice acá porque digamos, porque el método es canónico, es lo mismo que hemos hecho ya varias veces. Pero si quieren lo hago para que vean cómo sale esa relación de recurrencia. ¿De acuerdo? dale, gracias, Claudia. Bueno, entonces nos vamos a fijar si la serie de todas maneras converge. Y una forma, digamos, de las formas de darse cuenta si una serie converge o no, es ver qué pasa con el cociente entre dos coeficientes sucesivos para acá tendiendo a infinito. O sea, uno tiene que verificar qué es lo que pasa para los valores grandes de las potencias. Ese es uno de los criterios para ver si una serie converge. Si este cociente me da menor que 1, bueno, eso me dice que la serie converge, que la serie no me va a diverger para valores grandes de ρ. Y efectivamente eso pasa porque cuando hacemos el límite para acá tendiendo a infinito, de A sub k más 1 sobre A sub k, ¿qué tenemos? K, digamos, tendiendo a infinito. Podemos tirar L y 1 frente a K, este 2z también, acá tiramos el 1, tiramos el 2L más 2, ¿sí? Nos queda 2 epsilon K sobre K cuadrado, y eso es 2 epsilon sobre K, que tiende a 0 para acá tendiendo a infinito, así que todo fenómeno, la serie converge. Lo malo es a quién converge. Porque lo que vamos a ver es que, o sea, desde el punto de vista matemático, todo bárbaro, pero estamos trabajando con una función de onda. ¿De acuerdo? Es una función de onda, no es cualquier serie matemática. Entonces, tenemos que asegurarnos que para ρ tendiendo a infinito, no diverja. ¿Sí? Para ρ tendiendo a infinito, no diverja. ¿No diverja quién? La función de onda, u de ρ. En realidad, u de ρ sobre ρ, pero no importa. U de ρ, con eso nos alcanza porque acá tenemos, bueno, no importa. Porque acá tenemos un e a la menos epsilon ρ, que prácticamente mata cualquier función. Ρ a la L más 1 lo va a matar. Y esta f de ρ, en principio, también va a ser matada, digamos, para ρ tendiendo a infinito, por esta exponencial. Salvo que f de ρ se porte como e a la alfa ρ, con un alfa que sea mayor que 1. ¿Ok? Incluso igual a 1. Y lo que se puede ver es que en realidad f de ρ sí se comporta como e a la alfa ρ y todavía más, como e a la 2 epsilon. ¿Por qué? Porque justamente si hacemos el desarrollo en serie de e a la 2 epsilon ρ, es este, y hacemos el cociente entre dos coeficientes sucesivos para K tendiendo a infinito, que es lo mismo que decir ρ tendiendo a infinito, esto va como 2 epsilon, ni siquiera para 2, pues, no, directamente, A sub K más 1 sobre A sub K para cualquier K, va como 2 epsilon sobre K, que es exactamente el mismo límite que acá. O sea, que para ρ tendiendo a infinito, nuestra función f de ρ, nuestra serie f de ρ, se porta igual que a la 2 epsilon ρ. Con lo cual, este e a la 2 epsilon ρ hace que u de ρ explote. ¿Sí?
porque nos mata el E a la menos epsilon rho, y por supuesto el rho a la L más 1. Así que este E a la 2 epsilon rho hace que U de rho explote, diverja en infinito. Bien, ¿qué hacemos? Obviamente la matemática nos da todas las soluciones, pero nosotros estamos buscando una función de onda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué les parece? Pedir que se anule el numerador, como en la vez anterior. Claro, o sea, cortar la serie. En vez de tener una serie infinita, tener polinomios, que también son soluciones. Eso es aplicable a la condición de Compton. Lo que hay que ver es si podemos hacer eso. Si hay algo que nos habilita a hacer eso. ¿Ok? A ver, ¿hay algo que nos habilite a hacer eso? ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos cortar alegremente la serie? ¿Nos falta determinar algo? ¿Hay algo por ahí que esté oculto, que todavía no hayamos determinado? ¿No ven nada? Mírenlo fijo. Atrás. A ver. ¿Hay algo que todavía no hayamos determinado? Sí, el épsilon, claro. ¿A quién esconde el épsilon? ¿A quién está escondiendo? Energía, ¿no? A la energía, claro. Fíjense, acá tenemos la energía y todavía no la determinamos. Entonces, aplicando esa condición de contorno, la condición de contorno, vamos a encontrar los valores de la energía. Fíjense, estamos aplicando la condición de contorno. Estamos diciendo la función de onda tiene que portarse bien en el extremo. Entonces tenemos, en vez de tener series infinitas, tenemos que tener polinomios. Porque esos polinomios, cualquiera sea el orden del polinomio, va a ser matado por este E a la menos epsilon rho. Así que sabemos que se va a portar bien en cero. En infinito. Ok, entonces, fenómeno. Tenemos acá nuestra relación de recurrencia, acá epsilon, y acá tenemos K más L más 1, que van a aparecer siempre juntos. Fíjense que lo que hay que, para algún valor de K, o sea, para cada valor de K, tenemos que hacer que el numerador sea 0, pero como acá nos aparece K más L más 1, todo junto, donde L, recuerden, es el número cuántico orbital, el que viene de L cuadrado, lo vamos a juntar todo en un solo número, n, ¿sí? N, pero tengamos en cuenta, porque este n va a jugar un papel importante, que como n es K más L más 1, aunque K sea 0, n va a ser estrictamente mayor que el número cuántico orbital. Así que tengamos en cuenta esto. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, juntamos esto, nos queda 2 epsilon por n menos 2z igual a 0, o sea, epsilon igual a z sobre n, con lo cual este epsilon queda rotulado con este número cuántico n, con este número n, que va a pasar a ser un número cuántico, y si despejamos la energía del epsilon, nos queda que esta epsilon rotulada con este número n queda igual a menos z cuadrado por esta energía E sub 0 sobre n cuadrado. Poniendo lo que vale E sub 0, ¿sí?, que es el módulo del primer nivel de Bohr, nos queda la energía igual a esta cantidad. Con lo cual saludamos a Bohr, porque efectivamente son las energías de los niveles de Bohr. Exactamente igual a las energías que había encontrado Bohr con su modelo erróneo, pero su primer modelo del átomo de luz. ¿Ok? Bien. Y este número cuántico n es lo que se llama el número cuántico principal,
que tiene esta condición, fíjense, que interviene, digamos, tiene esta relación con el número cuántico orbital, que es estrictamente mayor que ese número cuántico exacto. Y los niveles de energía de Bohr, tal cual. Hicimos todo esto para llegar al mismo resultado que Bohr hizo con sus órbitas, pero claro, recuerden que el modelo de Bohr tenía sus aciertos, porque por ejemplo reproducía bien los espectros atómicos, ¿sí? Así que alguna realidad tenía. Lo que no tiene realidad en el modelo de Bohr es un modelo de órbitas circulares, etc. No, ya sabemos que no podemos hablar de órbitas, ¿de acuerdo? No podemos hablar de órbitas. Así que podemos hablar de densidades de probabilidad, de estados, de funciones de onda que nos conducen a las densidades de probabilidad de encontrar al electrón en cada región del espacio. ¿De acuerdo? Así que, pero estas energías son exactamente las que encontró Bohr. ¿Ok? Bien. Estos polinomios, volviendo a la función radial, entonces, estos polinomios, f de ρ, son lo que se llaman los polinomios asociados de Laguerre, por supuesto, porque es Laguerre quien los determina. Y si ahora juntamos todo, para encontrar la parte radial de la función de onda, vamos a tener que esta función de onda, fíjense, nos queda rotulada con el número cuántico principal y el número cuántico orbital. ¿Sí? Y es, por supuesto, constante de normalización por e a la menos epsilon sub n, ¿sí? Acá está metida la energía, R sobre A sub 0, lo podemos escribir todo en función de ρ, pero bueno, acá para que lo vean en función de la coordenada radial. Y recuerden que R, mejor dicho, R es U sobre R. Así que, ¿dónde está? Acá. No. Acá que teníamos ρ a la L más 1, cuando divido por ρ, me va a quedar ρ a la L nada más. ¿Sí? Por lo tanto, R sobre A sub 0 a la L, solamente, no a la L más 1, por estos polinomios que dependen del número cuántico n y el número cuántico L. ¿De acuerdo? Son los polinomios asociados de Laguerre. O sea, que la función de onda completa, considerando ahora la parte angular, queda rotulado con estos tres números cuánticos, el principal n, el orbital L y el magnético m, el que viene del potencial, el que viene del L cuadrado y el que viene del LZ, y es esta parte radial, que es todo esto, por los armónicos esféricos. Ok. Como siempre, cada función se normaliza por separado, ¿sí? Donde tenemos esta parte, ¿ven? Donde cada parte se lleva el pedazo de jacobiano que necesita para normalizarse, o sea que la parte radial va con el R cuadrado acá, del jacobiano, y por supuesto va entre 0 e infinito, y la parte angular se lleva el seno de tita diferencial tita diferencial phi, o sea, el diferencial de ángulo sólido, con phi entre 0 y 2pi, y pi entre 0 y pi. Bueno, ambas partes se normalizan por separado. Ok. Entonces, si recapitulamos, tenemos estos tres números cuánticos, donde n, que es lo que llamamos el número cuántico principal, nos da los niveles de energía. L, que es el número cuántico orbital, nos da los autovalores de L cuadrado. Y m, que es el número cuántico magnético, el autovalor de LZ. Y se cumplen, y ojo, se cumple esta condición, que el número cuántico principal es mayor, estrictamente mayor que el número cuántico orbital, y además recordemos que m va entre menos L y L, que eso lo vimos la vez pasada. Bueno, vamos a hacer un intervalo de 5 minutos y vamos a ver
Ahora vamos a juntar todo esto y vamos a ver las características que tienen los estados y las energías de este átomo de hidrógeno, o este átomo de hidrógeno. Así que paramos acá por un minuto y seguimos. Muy bien. Ok. Bien. Entonces, vamos a ver entonces algunas características. Y lo primero que vamos a ver es que los estados, fíjense que estos estados, estas funciones de onda, quedan definidas por estos números cuánticos N, L y M. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cada conjunto de números cuánticos N, L y M me da un estado diferente, una función de onda diferente. ¿De acuerdo? Pero la energía solamente depende del número cuántico principal, N. Por lo tanto, lo que podemos decir es que son estados fuertemente degenerados. O sea que hay varios estados que corresponden a varias funciones de onda. Acuérdense que cuando hablo de estados hablo de funciones de onda. Varias funciones de onda, varios estados, que corresponden a una misma energía. Y eso lo podemos ver a partir de estas relaciones entre el número cuántico principal, el número cuántico orbital, y el número cuántico magnético con el número cuántico orbital. Entonces, vamos a hacer esta tablita, ¿sí? Para ver cómo es la degeneración. Y entonces, bueno, recuerden que la energía solamente queda rotulada con el número cuántico principal. Entonces, primer nivel de energía, n igual a 1. El valor de puede ser solamente 0. Recuerden que n es estrictamente mayor que L. Así que, y para L igual a 0, solamente tengo m igual a 0. Por lo tanto, en este caso, para el primer nivel de energía, tengo un solo estado posible. Por lo tanto, digo que la degeneración, que la llamo G, es 1. ¿Ok? Para el siguiente nivel, n igual a 2, L puede valer 0 o 1. ¿Sí? Porque, insisto, L es estrictamente menor que L. ¿De acuerdo? Y acuerden que sé que es un número positivo. Entonces, para L igual a 0, M puede valer 0, pero para L igual a 1, M puede valer menos 1, 0 o 1. Porque, recuerden que M va entre menos L y L, variando de a 1. O sea que para el nivel 2 tengo 1, 2, 3, 4 estados que corresponden al nivel n igual a 2. Para n igual a 3, L puede valer 0, 1 o 2. M para L igual a 0 vale 0. Para L igual a 1 vale menos 1, 0 o 1. Y para 2 vale menos 2, menos 1, 0, 1 o 2. O sea, sumando todo, hay 9 estados. Fíjense que quien me determina el nivel de degeneración, en realidad, es la cantidad de valores de M que tengo. Obviamente esto, uno puede darse cuenta por inspección cómo va la degeneración, cómo va aumentando la degeneración, pero también puede hacer la cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Fíjense, lo primero que uno ve es que la degeneración queda determinada fundamentalmente sumando los valores posibles de M. Y por cada valor de L, yo tengo 2L más 1 valores de M. Y además, L va entre 0 y n menos 1. Entonces, la degeneración va a ser, sumo los valores posibles de M, que eso es 2L más 1, para los posibles valores de L, que es desde 0 hasta n menos 1. Entonces, bueno, hay que hacer esta cuenta, muy sencilla. Separo la sumatoria, me queda hasta 2 veces la sumatoria desde L igual a 0 hasta n menos 1 de L, más la sumatoria desde L igual a 0 hasta n menos 1 de 1. Esta primera sumatoria me da n por n menos 1 sobre 2. Con este 2 me queda esto. Y esta es sumar
1 n veces, así que me queda n. Con lo cual G, la degeneración, queda igual a n cuadrado, como uno podría darse cuenta de esta tablita. Así que fíjense que para n igual a 4 voy a tener 16 estados y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Ok. Bien, ahora, hay que hacer una distinción en cuanto a la degeneración, porque acá tenemos dos tipos de degeneración. Y esto ténganlo muy en cuenta porque es un error bastante común. Hay una degeneración que viene, y uno lo ve de la tablita, por los valores posibles de m. ¿Ven? Por los posibles valores de m. O sea, m va entre menos L y L. Esto es lo que se llama una degeneración esencial. ¿Por qué esencial? Porque va a aparecer en todo problema que tenga simetría esférica. Todo problema con simetría esférica tiene este tipo de degeneración esencial que viene por el L. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si yo tengo simetría esférica, ¿sí? Todas las direcciones son equivalentes. Yo arbitrariamente, tomé para resolver el problema, el operador LZ. O sea, definí una dirección en el espacio Z que puede ser en realidad cualquier dirección del espacio. ¿De acuerdo? Y entonces, los distintos valores de M corresponden a diferentes valores medios de LZ. Si yo tengo L en una cierta, el vector L en una cierta dirección del espacio, para obtener diferentes valores de LZ, ¿qué puedo hacer? Rotar los ejes coordenados. Ahora, como tengo simetría esférica y entonces no tengo direcciones privilegiadas, rotar los ejes no me puede cambiar nada. ¿Sí? Por lo tanto, la energía no puede depender de esa dirección que yo arbitrariamente llamé Z, o sea, del número cuántico M. ¿De acuerdo? Por eso esto es una degeneración esencial. Así que va a aparecer siempre con cualquier problema con simetría esférica. La otra degeneración proviene de los valores distintos de L. O sea que L va entre 0 y n-1. Esto es lo que se llama una degeneración accidental. Y proviene pura y exclusivamente de que el potencial es un potencial coulombiano. O sea, proviene de la pinta del potencial. O sea, para otro potencial esférico, esta degeneración no puede aparecer o no. En principio no tiene por qué aparecer, por eso es accidental. ¿De acuerdo? Y proviene, insisto, de tener un potencial coulombiano. Justamente se ve que, digamos, aparece al resolver la ecuación de Schrödinger con el potencial coulombiano. En cambio, la otra apareció cuando resolvimos L cuadrado y LC. Ok. La degeneración generalmente proviene de tener una constante de movimiento. ¿Sí? Acá, la degeneración esencial por tener simetría esférica, que eso tiene que ver con la constancia de L, que L es constante de movimiento. ¿Ok? ¿De dónde proviene esta degeneración accidental? Bueno, eso no se los voy a demostrar, eso se los van a mostrar quizá en teórica 2, quizá en estructura 3, pero proviene también de una constante de movimiento no canónica, digamos, no usual, ¿sí? Que no hemos tenido en cuenta, no necesitamos para nada, pero bueno, sépanlo, es este vector extraño, que ven acá tiene fundamentalmente el potencial coulombiano, ¿ven? Se llama el vector de Runge-Lenz, y aunque no lo parezca, aunque no sea para nada obvio, es también una constante de movimiento. Y esa constante de movimiento entonces hace que aparezca esta degeneración accidental. Eso guárdenlo como un chisme, digamos, simplemente sobre este tema. ¿Ok?
Bueno, vamos a ver un poquito las funciones radiales, vamos a verlas un poco. Fíjense, las funciones radiales, ahora ya hablo de R, que es U sobre R, tienen esta pinta que tenemos acá, donde fíjense, y acá por eso no puse ni subíndices ni nada, para que se vea bien claro, después lo vamos a ver. Fíjense que cuando L es 0, cuando L es, mejor dicho, para L distinto de 0, aparece este R sobre A sub 0, ¿sí? Que me mata la función en el origen. ¿Ok? Y proviene justamente, tenemos un L distinto de 0, proviene de la barrera centrífuga. ¿Ok? Justamente del término del potencial, que es el potencial centrífugo. Ahora, cuando L es 0, eso significa que desaparece la barrera centrífuga, porque el término L cuadrado, L por L más 1, que proviene de L cuadrado, se hace 0, entonces solamente voy a tener el potencial coulombiano. O sea, volvamos un poquito para atrás, muy atrás, desaparece la barrera centrífuga y solamente tengo el potencial coulombiano, para L igual a 0. Igual que en el caso clásico. ¿De acuerdo? Y en ese caso, entonces, las funciones con L igual a 0 tienen valores considerables en el origen. Por ejemplo, para L igual a 1, L igual a 0, función radial, tenemos, esto es una exponencial, acá fundamentalmente es esta exponencial. R10 es esta. Con lo cual, esto nos trae un pequeño problema, porque ¿quién está en el origen? ¿Quién está en el origen? Atrás, muy atrás, tengo que irme. ¿Quién está en el origen? Acá está el origen de R. ¿Quién está acá? El centro de masa, que es el núcleo, más o menos. No, no en el centro de masa. El centro de masa está acá. Acá está el núcleo. Está el núcleo. O sea, que el electrón para L igual a 0, porque bueno, la masa reducida prácticamente el electrón, igual, si hacemos la transformación de coordenadas va a ser el electrón, tiene densidad de probabilidad no nula de encontrarse en la posición del núcleo, cosa que en la prehistoria de la mecánica cuántica habían desechado. ¿Cómo el electrón va a estar en el núcleo? Tiene densidad de probabilidad no nula de encontrarse en la zona del núcleo, en la posición del núcleo. ¿Ok? Y eso es así, aunque parezca extraño, hay propiedades moleculares que justamente se basan en el hecho de que el electrón puede encontrarse en esa posición. En esa posición hay una propiedad que se llama, que es una interacción dipolar, entre el núcleo y el electrón, que se llama contacto de Fermi, que justamente se basa en el hecho de que el electrón tiene probabilidad no nula de encontrarse en esa posición, en la posición del núcleo. ¿De acuerdo? Así que bueno, es así, y se verifica y se mide, y etcétera, etcétera. Ok, para n igual a 2 tenemos dos funciones radiales, fíjense, la que corresponde otra vez a L igual a 0, que también tiene, ¿ven? Tiene, digamos, un valor considerable en el origen, mientras que para L igual a 1, la función muere en el origen, como esta, ¿ven? Y siempre vamos a tener, fundamentalmente, un polinomio por este factor exponencial. En igual a 3, tenemos tres funciones radiales, fíjense que esto es solamente lo que corresponde a la degeneración accidental, ¿de acuerdo? Es la parte radial de la función de onda. Tenemos la que corresponde a L igual a 0, L igual a 1
y L igual a 2. ¿Ok? Obviamente, si lo que grafico es densidad de probabilidad, estos lóbulos negativos suben, se hacen positivos. Acá estoy graficando función de onda, o la parte radial de la función. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Si ahora considero la densidad, digamos, la función de onda total, la densidad de probabilidad de esa, que corresponde a esa función de onda total es lo que llamamos los orbitales del electrón en el átomo. Y, como habíamos escrito antes, esa función de onda total tiene esta parte radial y esta parte de los armónicos esféricos. La densidad de probabilidad, ¿sí?, para un estado cualquiera rotulado por n, l y m, es esta cantidad, donde este es el diferencial de volumen, es este módulo al cuadrado, y tenemos por un lado el módulo de la parte radial. Fíjense que la función radial es una función real, y el módulo de los armónicos esféricos, lo que nos hace desaparecer en los armónicos esféricos siempre el factor e a la i phi. Entonces, si por ejemplo yo quiero calcular la probabilidad de encontrar al electrón a una distancia r del centro del átomo, o sea, en algún lugar dentro de una capa esférica de radio r y espesor diferencial r, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar para todas las direcciones posibles, ¿sí?, esta densidad de probabilidad. Y entonces voy a tener la integral entre 0 y 2pi, diferencial phi, entre 0 y pi, de seno de tita, diferencial tita, del módulo de la parte angular de la función de onda, ¿sí?, de la función de onda. Todo eso me va a dar 1, y lo único que me queda es que es esta parte, el módulo de la función r al cuadrado por r cuadrado diferencial r. Entonces, esa es la probabilidad de encontrar al electrón en una capa esférica de radio r y espesor diferencial r respecto del núcleo. ¿Ok? Es la forma de calcular. Bien. Ok. Una cosa importante, seguramente ustedes lo han estudiado en alguna química, los espectroscopistas, ¿sí?, rotulan a los orbitales de acuerdo a una notación especial, y al número cuántico L, en vez de llamarlo L, dependiendo de su valor, le asignan una letra. Y entonces aquellos estados con L igual a 0, vamos a decir que son estados tipo S. S viene de Sharp, pero no me pregunten las otras letras, porque la verdad que no me acuerdo en este momento. Siempre digo, me voy a fijar y después no me acuerdo. Por ahí me fijo para la vez que viene. Para L igual a 1, son estados tipo P. Para L igual a 2, son estados tipo D. 3 es F. Y acá se les acabó la imaginación y empiezan G, F, G, H, I, J, etc. ¿De acuerdo? Estas primeras letras sí tienen que ver con el tipo de orbital, pero bueno, se los averiguo para la vez que viene, porque ahora no, en realidad no me acuerdo. Si alguno lo sabe, me lo cuenta. Ahora no me acuerdo. ¿Y cómo se rotulan los orbitales entonces? Número cuántico principal, la letra que corresponde al valor de L, y algo que corresponde al número cuántico magnético. Porque no se pone, van a ver que M no se pone como, digamos, con el valor de M, sino con alguna otra cosa que ahora vamos a ver. Por ejemplo, tenemos el estado 2P, bueno, 0, supongamos. 2P0, no digo. Entonces, eso corresponde a N igual a 2, L igual a 1, M igual a 0. ¿Ok? Es la forma de denotar los orbitales. Entonces, a ver, ¿quién me va a dar la pinta en el espacio de los orbitales? Justamente los armónicos esféricos.
¿sí? Como hemos visto la vez pasada, la pinta que tenían los armónicos esféricos. ¿Por qué? Porque la función radial lo único que me dice es que esas capas, digamos, esas capas esféricas, digamos, esas capas que me dan los armónicos esféricos, ¿sí? ¿Cómo va disminuyendo la densidad, o disminuyendo, aumentando, lo que sea, cómo va variando la densidad de probabilidad con R? Pero la pinta en el espacio la va a dar el armónico esférico. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos cuáles son los armónicos esféricos. Esto es lo mismo que les puse la vez pasada, una tablita, esto está en todos los. Y estos son los que estuvimos viendo la vez pasada, mis dibujos. Recuerden que estos son como mis dibujos en el pizarrón, son todas figuras de revolución alrededor del eje Z, ¿sí? O sea que esto es una esfera, son dos lóbulos, ¿sí? Esto no, esto es, recuerden que tenemos que girarlo alrededor de Z para ver la pinta en el espacio de estas figuras. Esto es como un toro con radio interno igual a 0, o, como les decía antes, como si fuera un almohadón apretado en el medio, etcétera, etcétera. Acá tenemos diferentes. Estos son lo que se llaman gráficos polares, ¿se acuerdan? Que lo estuvimos viendo la vez pasada. Ok, bien, pero si ahora nos concentramos en los diferentes niveles de energía, veamos, supongamos que pongo Z igual a 1 y voy a considerar A sub 0 igual a 1 para, digamos, simplemente para dar la forma funcional de los orbitales. Para el estado fundamental, o sea, n igual a 1, tengo uno solo orbital, ¿sí? Que es el psi 1, 0, 0. Y esto corresponde al R1, 0 y al armónico esférico I0, 0, que es una constante. Así que, bueno, así que fíjense que para el estado fundamental, digamos, el orbital que corresponde al estado fundamental, a la primera energía, son capas esféricas, o sea, tenemos una densidad de probabilidad isótropa, pero que va decreciendo exponencialmente con R, porque R1, 0 va como E a la menos R. ¿De acuerdo? O sea, la densidad va como E a la menos 2R. Esto es lo que se llama un orbital 1s. ¿Sí? 1s. Y son capas de la densidad de probabilidades isótropa, como corresponde. ¿Sí? Porque como tengo un potencial con simetría esférica, la densidad de probabilidad tiene que reflejar esa simetría. Así que tengo estas capas esféricas de densidad constante. Para n igual a 2 ya tengo 4 orbitales. Y el primero es el psi200, que corresponde a R20 por el I00. El R20 va como E a la menos R sobre 2 por 1 menos R sobre 2. Por lo tanto, esto va como 1 menos R sobre 2 al cuadrado. El I00 ya vimos, es una constante, así que vuelvo a tener capas esféricas, ¿sí? De densidad constante, pero con un nodo en el medio. Fíjense que esto que tenemos acá hace que esto, lo podemos ver acá, la densidad disminuye a medida que me voy alejando R, tiene un nodo, y luego vuelve a aumentar un poco, y luego vuelve a disminuir. ¿De acuerdo? De probabilidad, tenemos esto que hace así, y luego vuelve a disminuir. Perdón mi dibujo, pero la idea es hacerlo así, porque acá estoy graficando función de onda. Así que con mi mal dibujo, bueno, quise representar eso. Y esto es lo que se llama un orbital 2s. ¿Por qué? No necesito ponerle
el valor de m, porque al tener L igual a 1, ya sé que m es 0. Así que no tiene ningún subíndice. N igual a 2, y como L es igual a 0, entonces es un orbital tipo S. Ok. Bien. Pero para n igual a 2 no se acaba acá la historia, tenemos otros 3 orbitales más. Entonces, bueno, este que ya lo analizamos, y después tenemos el 2, 1, m, donde m puede valer menos 0 o 1. Entonces, para m igual a 0, la función de onda va como R21 por el I10. Esto es E a la menos R sobre 2 por R coseno de tita. ¿Sí? El I10, recuerdan, tenía esta pinta. Así que, fíjense que R coseno de tita no es otra cosa que la coordenada Z. ¿Sí? Por lo tanto, la densidad de probabilidad va como E a la menos R por Z al cuadrado, y es lo que se llama entonces un orbital 2 por n igual a 2, p por L igual a 1, y Z por la pinta, porque es directamente una figura de revolución alrededor de Z. ¿Ok? Los otros dos, para m igual a más menos 1, la pinta corresponde, vamos a recordar, acá, a esto, a este tipo de orbital, que también son figuras de revolución alrededor de Z. ¿Ok? Pero vamos a arreglarlos un poquito. Fíjense, el phi 211 es R21 por el I11, va como menos R sobre 2 por R seno de tita E a la I phi, y E a la I phi lo puedo escribir como coseno por la, digamos, fórmula de Moore, coseno de phi más I seno de phi. O sea, esto es R por el coseno de phi es X, R por el seno de phi es Y. O sea que esto va como E a la menos R sobre 2 por X más II. Cuando M vale menos 1, queda X menos II. Siguen siendo figuras de revolución alrededor del eje Z, pero acá se nos presenta un problema. Porque si tenemos un potencial esférico, un potencial con simetría esférica, los orbitales, la densidad de probabilidad, tienen que reflejar la simetría del potencial. ¿Se recuerdan? Eso lo hemos visto desde el primer potencial que resolvimos. Y acá tenemos todos orbitales, densidades de probabilidad, con simetría de revolución alrededor del eje Z. Estamos en problemas. ¿Por qué tenemos orbitales con simetría de revolución alrededor del eje Z? Y eso es culpa del COC que elegimos. Porque metimos LZ en nuestro COC. Fijamos arbitrariamente una dirección del espacio, que podía ser cualquiera, como Z. ¿Sí? Cuando teníamos potencial esférico, todas las direcciones eran equiprobables, o equivalentes. Si hubiéramos elegido LX, probablemente hubiéramos obtenido las mismas figuras, pero orientados alrededor de esa dirección X. ¿Estamos en problemas? ¿Tenemos que resolver todo de nuevo con X e Y para ver qué pasa? Por suerte no. ¿Por qué? Vamos a ver una propiedad interesante. Fíjense. En el nivel 2 tenemos 4 orbitales degenerados. ¿Qué significa eso? Significa, supongamos que me invento un orbital, no un orbital, una función de onda, cualquiera, que es una combinación lineal de estos orbitales degenerados. ¿Sí? O sea, estos orbitales que corresponden a una misma energía, cualquiera sea el nivel. En el nivel 3 tenemos 9 de estos orbitales, así que bueno, imagínense. Entonces, yo sé que todos estos psi sub k, acá, estos psi sub k, cumplen que el hamiltoniano aplicado a psi sub k me da la misma energía por psi sub k.
Todos estos corresponden a la misma energía. ¿Ok? Entonces, si yo aplico el hamiltoniano a esta función phi, ¿ok? Bueno, obviamente esto es un número, así que el hamiltoniano es transparente al hamiltoniano. Meto el hamiltoniano acá, tengo, esto es A sub k, H aplicado a psi sub k, ¿sí? Pero H aplicado a psi sub k es la energía por psi sub k. Como la energía es la misma para todos los psi sub k, sale fuera de la sumatoria, y me queda la energía por esta sumatoria. Pero esta sumatoria es la función de onda phi. Así que, ¿qué me está diciendo esta expresión? Me está diciendo que esta función de onda, que es combinación lineal de estos orbitales degenerados, también es autofunción del hamiltoniano con la misma energía. Con la misma energía. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué es lo que obtuvimos? ¿Qué es lo que estamos obteniendo al haber puesto LZ en nuestro COC? Arbitrariamente LZ. Lo que obtuvimos es una combinación, como cualquier combinación lineal de autofunciones degeneradas del hamiltoniano es también autofunción de H. Lo que obtenemos con el COC elegido es una base para el subespacio de funciones que corresponden a dicho nivel de energía. A dicho nivel de energía. Es una base porque podemos fabricarnos cualquier función de onda que también va a ser autofunción del hamiltoniano con esa energía, como una combinación lineal de las autofunciones degeneradas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si combinamos la phi 2, 1, 1 y la phi 2, 1, menos 1, normalizándola con este 1 medio, obtenemos una función que es e a la menos r sobre 2 por i a la i, que es autofunción del hamiltoniano. Y entonces, fíjense que la densidad de probabilidad de esta combinación lineal va como e a la menos r por i cuadrado. O sea, la misma pinta que este orbital pz, e a la menos r z cuadrado, pero orientado en la dirección i. Y es lo que llamamos un orbital 2pi. Y lo mismo podemos hacer con la resta de estas dos, nos queda lo mismo, pero en x. Al sacar la densidad de probabilidad, nos queda lo mismo que el orbital 2pz, pero orientado en x, o sea, un orbital 2px. Estos tres orbitales, fíjense si los juntamos, tenemos acá el pz, px, pi, fíjense que actúan como si fueran los tres versores del espacio. Y combinándolos podemos obtener funciones en cualquier dirección del espacio. En cualquier dirección del espacio. ¿De acuerdo? Así que no perdimos la simetría esférica, sino que obtenemos una base de orbitales que nos permiten obtener equivalentemente con la misma energía, cualquier dirección del espacio. Orbitales en cualquier dirección del espacio. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, bueno, acá tenemos una muestra, ¿ven? Esto es un orbital tipo S, ¿sí? Acá tenemos los orbitales P con L igual a 1, la pinta que tienen. Después con los orbitales D, los orbitales tipo D con L igual a 2, tienen una pinta un poco más extraña, pero se pueden combinar, ven, con diferentes valores de M, ojo que corresponden a diferentes niveles de energía también. Orbitales tipo F cada vez se complican más, etc. Y acá les dejé un link que es de una página que se llama Orbitron, que les permite jugar un poco con los orbitales, para ver, digamos, cómo se combinan, etc. Pero veamos
Pequeño ejemplo. Una cosa importante. Fíjense, como estamos trabajando en el espacio, en realidad, para graficar estos orbitales, estas densidades de probabilidad, tenemos dos maneras. Uno, los gráficos polares, que ya hablamos de ellos la vez pasada. Y otros son los gráficos de equidensidad, o sea, aquellas superficies, ¿sí? Superficies tales que la densidad de probabilidad sobre esa superficie sea constante. Entonces, por ejemplo, un orbital 2p, en sus dos versiones, por ejemplo, en un gráfico polar, tenemos, dependiendo del valor de R, ven cómo se va esto es para, digamos, cada una de estas curvas es para diferentes valores de R, tenemos, esta sería la representación plana, por supuesto, de un orbital 2pz, por ejemplo, esto es Z, y este sería el mismo orbital 2pz, pero con un gráfico de equidensidad. Fíjense que tiene un nodo en el medio, como corresponde, y estas son, haciéndolo girar alrededor del eje Z, serían las superficies donde la densidad de probabilidad tiene un valor constante. ¿De acuerdo? Son dos formas de graficar lo mismo, el mismo orbital. ¿Ok? Bien. Entonces, a ver, esta propiedad que tienen estos orbitales, digamos, esa base de orbitales de poder combinarse de tal manera de darnos diferentes direcciones en el espacio, hacen que uno pueda fabricarse justamente orbitales en diferentes direcciones del espacio. Por ejemplo, si yo combino el estado phi200 más menos el phi210, ¿sí? El 210, obtengo dos orbitales, porque es menos más, ¿ven? Menos más, uno dirigido en la dirección z positiva y otro dirigido en la dirección z negativa. Fíjense que estoy combinando un orbital S, L igual a 0, con un orbital P, o sea, L igual a 1. Por eso esto se llama un orbital híbrido, y como está formado por un S y por un único P, ¿sí? Son dos orbitales, dos orbitales híbridos, lo que se dice que es un orbital híbrido SP. Y cuando uno considera digamos, un electrón que se encuentra en un orbital de este tipo, se dice que el estado de hibridación es SP. Eso es simplemente ejemplo. ¿De acuerdo? Un gráfico polar de estos dos orbitales muestra cómo la densidad de probabilidad está dirigida en un caso fundamentalmente hacia Z positivo, negativo, y en el otro caso hacia Z negativo. Al revés, negativo, positivo. ¿Y para qué sirven estos orbitales híbridos? Estos orbitales híbridos nos sirven cuando queremos formar, digamos, las uniones en una molécula. Porque, por ejemplo, si yo tengo una molécula como esta, que es lineal, ¿sí? Voy a tener que dirigir la densidad de probabilidad para formar estas uniones, todas dirigidas en una sola dirección. ¿De acuerdo? La vez que viene vamos a ver cómo se forma esto. Ahora por falta de tiempo no lo voy a hacer, se los voy a contar la vez que viene. Y si tengo una molécula como esta, donde tengo uniones dirigidas todas en el plano, ya no me alcanza combinar un orbital S con un orbital P único. ¿Por qué? Porque recuerden que el 2px, el 2pi y el 2pz se portan como los versores en el espacio. Entonces necesito dirigirlos en estas direcciones. ¿Ok? En el plano. Entonces necesito combinar el orbital S con el orbital P y el orbital 2px y el orbital 2pi, pensando que esto está en el plano XY.
Y por lo tanto se forman lo que se llaman orbitales híbridos sp2. Y si lo tengo en el espacio, ahora ya no en el plano, voy a necesitar combinar un orbital S con 3 orbitales P, y tengo un orbitales híbridos sp3. ¿De acuerdo? Bueno, esto se los dije muy rápido ahora. Lo que vamos a ver, les cuento al principio de la clase que viene, para no hacerlo ahora, porque digamos, si no voy a quitarle mucho tiempo a la práctica. Vamos a ver, por ejemplo, como un ejemplo, cómo se forman las uniones de esta molécula que se llama acetileno o etino, ¿de acuerdo? Que es una molécula lineal. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Pero les voy a dejar para pensar. Me fui. Fuera. Bueno. Se lío. Demasiado rápido. Ay, me fui otra vez. Ahí está. Les voy a dejar para pensar algo, simplemente, que es lo siguiente. Fíjense, nosotros elegimos como POC al hamiltoniano, a L cuadrado y a LZ. ¿Qué hubiera pasado si nuestro POC, por qué no, hubiéramos elegido a H, a L cuadrado y a LZ cuadrado? ¿Sí? ¿Por qué no? Este también, LZ cuadrado, obviamente también va a conmutar con H y con L cuadrado. ¿De acuerdo? En ese caso, el operador LZ cuadrado iba a ser menos H barra cuadrado, derivada segunda respecto de phi 2 veces. ¿Se acuerdan que LZ era menos IH, era IH por la derivada respecto de phi? Entonces, al cuadrado, me queda esto al cuadrado, y obviamente el autovalor hubiera sido m cuadrado h barra cuadrado. ¿De acuerdo? Y uno hubiera obtenido, fíjense, qué tipo de función en phi hubiéramos obtenido, en este caso, teniendo este operador en vez de LZ. ¿De acuerdo? Por lo pronto vemos que van a ser funciones reales, no esos e a la i phi que teníamos, e a la i m phi que obtuvimos cuando teníamos LZ. Pero se los dejo para pensar. Y esto también es otra cosa para que ustedes guarden en un buffer de la memoria, como digo, porque lo van a ver mucho más adelante también, que el hecho de obtener autofunciones reales, ¿sí?, también proviene de una simetría del hamiltoniano. Esto simplemente se los cuento así al pasar. Una simetría que no hemos tenido en cuenta ni necesitamos para nada, es lo que se llama la simetría frente a inversión temporal. Fíjense cuántas simetrías. Las simetrías son un capítulo importantísimo, no solamente de la mecánica cuántica, de toda la física, ¿sí? Tanto es así que hay una, digamos, hay una estructura de matemática que son los grupos, la teoría de grupos, que justamente trata, digamos, que nos habla de las simetrías, de todo ese tipo de cosas, que tiene muchísimas aplicaciones en física, y uno puede sacar muchísimas consecuencias en física a priori, simplemente teniendo en cuenta las simetrías. ¿De acuerdo? Y entonces, esta simetría también se define con un operador T, ¿qué significa inversión temporal? Que en vez de ir hacia adelante en el tiempo, voy hacia atrás. Y entonces, si yo le aplico el operador T a una función que depende del tiempo, me lleva a menos T. ¿Sí? Y bueno, uno puede ver que el hamiltoniano conmuta con ese operador, y esto tiene como consecuencia, esto trae como consecuencia que, no se los cuento simplemente, que el hamiltoniano es real, que el hamiltoniano resulta ser una función real, ¿sí?, un operador real, y por lo tanto sus autofunciones también son reales. ¿De acuerdo? Bueno, esto es simplemente un cuento más para mostrarles que además tenemos otras simetrías
no tan convencionales, y que también nos llevan a sacar conclusiones a priori de nuestros sistemas. ¿De acuerdo? Bueno, voy a parar acá. Entonces nos queda pendiente ver cómo combinamos los orbitales, cómo se combinan, mejor dicho, los orbitales para formar esas uniones químicas, en un caso sencillo, como la molécula de cetileno. Y lo que vamos a ver en la clase que viene es algunos efectos dentro del átomo, ¿sí?, que no hemos tenido en cuenta en este caso, digamos, este cálculo que hemos hecho de los estados del átomo de hidrógeno, de las energías, y vamos a ver cómo afecta eso a nuestro átomo, ¿de acuerdo? Y eso nos va a conducir además a encontrar una nueva propiedad que no hemos tenido en cuenta hasta ahora, y que los físicos de ese momento tampoco habían tenido en cuenta, y que de pronto descubren que existe. Pero lo dejamos acá. Bueno, nos quedamos hasta acá. Así que voy a